Muy bienvenidos un sábado más a la profundización y alabanza de la Biblia. Pero en este día concurren algunos detalles más que son importantes y relevantes para el tema. Durante toda la semana hemos estado profundizando en el triple mensaje angélico. Por eso, el tema de hoy, el final de la semana, lleva por título El Evangelio Eterno. Tal y como hemos estado viendo y disfrutando a lo largo de esta semana, ese Evangelio Eterno viene desde el cielo a la tierra y está representado por tres ángeles que vienen a anunciar las tres grandes ideas de ese Evangelio Eterno. Vi a otro ángel volando por el cenit del cielo, llevando la buena noticia eterna para anunciarla a los que residen en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Si nos detenemos aquí, nos daremos cuenta inmediatamente que el pregón final, el anuncio final de parte de Dios, es concluir el proyecto que Dios hizo allá en la época del diluvio, cuando intervino en la historia de la humanidad e introdujo las lenguas, las culturas. ¿Para qué? Para que el hombre no se destruyera. Y ahora a toda nación, tribu, lengua y pueblo se revierte todo eso y hay un mensaje de unidad. La buena noticia eterna, que va a eliminar con las lenguas, las culturas, va a eliminar todo aquello que ha sido la controversia final del ser humano con la humanidad. ¿Y en qué consiste ese mensaje eterno? ¿Sabéis? No es un llamado solo a la gracia redentora de Dios en Cristo Jesús, sino es un llamado a respetar a Dios, a darle la gloria que le corresponde, porque toma partícipe en el final del conflicto en la tierra a través del juicio y adorar al que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. La adoración y el mensaje eterno es solo para el Creador. Ningún ser creado puede ser adorado. Por lo tanto, el texto nos dirá en la Biblia, el propio Juan lo va a recoger, por tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Evangelio eterno de Dios es un acto de amor de Dios hacia el mundo. El término que se emplea para amor es extremadamente cuidadoso en la Biblia. Es el acto que una persona, un ser, realiza hacia otro sin esperar una respuesta obligatoria hacia esa acción. Entregar a su Hijo a través de la encarnación, ya que antes era Dios en toda su dimensión, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y Jesús también dijo, dentro de ese concepto de evangelio eterno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Seguimos. El plan de salvación se reveló a través de dos grandes etapas. Ese plan eterno que se diseñó desde antes de la creación
del mundo se diseñó a través de muchas veces y de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Los profetas eran voceros de Dios. Los profetas se convertían en la voz audible y cultural y sonora para transmitir ese mensaje eterno de Dios. En esta etapa final, es decir, cuando se introduce al Hijo en el mundo, nos ha hablado por medio de un Hijo a quien nombró heredero de todo y a la vez había sido el creador del universo. En el libro de Hebreos, donde vamos a extraer los fundamentos del verdadero evangelio eterno, nos encontramos una lista de detalles que son bastante sugerentes. Por una parte, nos encontramos que Jesús, como acabamos de leer, va a ser superior a los profetas. Es el verdadero transmisor del mensaje de Dios. En segundo lugar, en el capítulo 1, versículo 5, nos va a decir que el Hijo es superior a los ángeles, porque a ninguno de ellos se le declaró nunca que eran hijos de Dios. En tercer lugar, ese evangelio eterno consiste en que Jesús es superior a Moisés, el gran libertador, el que sacó al pueblo de la esclavitud. Jesús va a ser superior también a Moisés. Después, la propia epístola nos va a decir que es superior a los apóstoles. Capítulo 3, versículo 1. Finalmente, toda la carta a los hebreos muestra la superioridad de Jesús, del Hijo de Dios, sobre toda la primera alianza. Profetas, ángeles, libertador, apóstol, superior a Josué, el gran conquistador que introduce a Israel en Canaán. Y finalmente, el libro nos va a decir, dentro del Evangelio eterno, que el ministerio de Jesús es superior al de Aarón. Y aquí se marca la parte fundamental de toda la carta, ya que del capítulo 5 hasta el capítulo 10 nos habla de la superioridad de Jesús, del Hijo de Dios, en relación a la misión, función de Aarón y sus hijos en el santuario celestial. ¡Qué itinerario tan espectacular el que nos ha hecho Juan! Comencemos por el primero de los 4 pilares fundamentales de esa superioridad de Jesús, para que podamos entender en qué consiste el Evangelio eterno. Hijo como sacerdote superior al sacerdocio levítico. Y encontramos en el capítulo 7 4 características extraordinarias que definen a Jesús y su sacerdocio, habiendo superado el sacerdocio de la primera alianza. Veamos la primera el primer de los pilares sobre lo que se sustenta el ministerio sacerdotal de Jesús. Dice en capítulo 7, versículo 16, recibe el título de sacerdote, no en virtud de una ley de sucesión carnal. Es decir, no es por herencia, característica de todos los sacerdotes anteriores, sino por la fuerza de una vida indestructible.
Los sacerdotes de la primera alianza eran cambiados, sustituidos, porque llegaban a ser mayores, ancianos, y fallecían, y tenían que ser sustituidos por sus propios hijos. Pero la primera de las características fundamentales del Evangelio eterno es que tiene una vida indestructible y no ha sido nombrado sacerdote por una ley de la descendencia entre padres e hijos. Veamos la segunda. La segunda la encontramos en el versículo 24, que podéis seguir en vuestras Biblias. Este, en cambio, como permanece para siempre, es decir, ahora arrastra la primera y nos vamos a la segunda, permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no pasa, es decir, que no es transferible a nadie. Segunda de las grandes características de ese evangelio eterno, el evangelio de salvación, que hay que llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis hermanos, porque el triple mensaje angélico es un mensaje de formación de la Iglesia. Es un mensaje para que la Iglesia sepa en qué momento está y cómo el enemigo de Dios, a través de esa triple manifestación del enemigo de Dios, el dragón, la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, cómo han confundido el evangelio eterno. El ministerio de Jesús es un ministerio que no se pasa, que no se puede transferir a otro ser. La tercera de las características tiene que ver con la función ya propiamente dicha del sacerdocio. Así puede salvar plenamente a los que por su medio acuden a Dios, pues vive siempre para interceder por ellos. Frente a la falsa adoración e intercesión propuesta por Satanás, la tercera exposición, el tercer pilar de Jesús es que siempre está a disposición del ser humano para interceder, para que podamos acudir plenamente, salvos directamente hacia Dios. Y nos queda un cuarto exponente del ministerio de Jesús como sacerdote. Dice en el 7:28, la ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles. El juramento que sucede a la ley nombra a un hijo que llega al objetivo para siempre. Yo estoy convencido de que esto es el primer gran pilar del evangelio eterno. El ministerio sacerdotal, sumo sacerdotal de Jesús. Pero a la vez, el libro de Hebreos nos sigue diciendo que es el sumo sacerdote de una superior alianza. Es el mediador de esa nueva alianza. Y el capítulo 8 de Hebreos nos va a dar algunos matices que son realmente importantes para nuestra reflexión. Dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 8, llego al punto central de mi exposición. Así lo dice el autor de la carta. Tenemos un sumo sacerdote que tomó asiento en el cielo a la diestra del trono de la majestad. Esta frase es una frase que conlleva una de las características fundamentales. Los sacerdotes
tenían que repetir cada día y cada año el sacrificio. Jesús, a diferencia de ellos que se ponían en pie delante del altar, una vez que terminó su sacrificio, ascendió al cielo, porque no volverá a ver nunca más un sacrificio que pueda invalidar o superar el suyo. Y nos dice que es oficiante del santuario y de la verdadera tienda plantada por el Señor y no por los hombres, es decir, y no por la primera tienda del desierto o el templo de Jerusalén. El Evangelio eterno nos muestra que solamente puede haber un lugar en la nueva alianza donde el sacerdote eterno intercede por cada uno de nosotros. El santuario construido o levantado por los hombres había terminado con la resurrección de Jesús. No volverá a levantarse ningún templo en la tierra que tenga valor para Dios. Y el Señor promete que a través de Jesús dice: así será la alianza que haré con la casa de Israel en el futuro, dice el Señor. Esto está tomado directamente del profeta Jeremías. Cuando Dios le hace una promesa al pueblo a través de Jeremías, una nueva alianza, es decir, una segunda etapa del plan de salvación, basado en conceptos más perdurables, en aquellos conceptos que son el resultado del ministerio del Hijo de Dios, tanto cuando murió y resucitó, como después en el cielo. La primera gran característica es: pondré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Veis que es una afirmación, que no es un condicional. Lo mismo que Dios le dio la primera alianza por generosidad y amor a su pueblo. La nueva, inaugurada con la sangre de Jesús y con la resurrección de Jesús, tiene unos mayores objetivos. Y eso sigue siendo, mis hermanos y amigos, sigue siendo el Evangelio eterno. El funcionamiento de esa alianza puesto en el pecho, en el corazón, y como resultado, Dios será el Dios de cada uno de nosotros. También Satanás interpuso una alianza falsa basada en templos construidos por el ser humano. Y termina la etapa de la relación de Dios con un pueblo. A partir de ahora será una relación personal, inquebrantable por parte de Dios. Y dice: y ninguno tendrá que instruir a su prójimo, otro a su hermano, diciendo: tienes que conocer al Señor, porque todos, grandes y pequeños, me conocerán. Ese es el valor de la superioridad de la nueva alianza sobre la antigua. Y perdonaré sus culpas y olvido sus pecados. Los pecados que están en el santuario celestial nunca se te pueden poner ni pedir responsabilidades sobre ello. Sin embargo, en la primera alianza había que seguir repitiendo día y año, porque no podían traer la paz y la plenitud al creyente. El Señor hace una promesa para los creyentes de la nueva alianza. Aquellos que no se han dejado llevar
o han salido del postulado de la falsa adoración, el falso santuario, una falsa ley que sustituye el proyecto de Dios. Finalmente, el apóstol nos va a decir que Jesús ministra en ese mejor santuario. Y simplemente extraemos dos pequeñas ideas que nos ayuden a ver el tercer pilar del Evangelio eterno. Primero el sacerdocio, después la alianza y el tercero el lugar donde se ejerce ese sacrificio y esa alianza. Hebreos capítulo 9. El apóstol, después de haber explicado el funcionamiento del santuario terrenal, recordando a los creyentes que eso era una etapa pasada y que si volvían hacia atrás abandonando a Jesús, no tendrían solución para su vida. Y él dice en el capítulo 9, versículo 9, estos son una parábola del tiempo presente. La Biblia suele traducir por símbolo, pero en el original aparece la palabra parábola y creo que se corresponde perfectamente con todo el contexto. ¿Por qué? Jesús utilizó las parábolas para mostrar con cosas de la vida cotidiana, para mostrar el funcionamiento del reino celestial. El santuario de la tierra, con todo su servicio, con el sacerdocio, con la primera alianza, con el sacrificio, no era nada más que una parábola del tiempo presente, donde se ofrecen dones y sacrificios que no pueden consumar en la conciencia a quien lo oficia. Qué preciosa esperanza para nuestra vida. En cambio, nos dice en el capítulo 9, versículo 11, Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes futuros, usando una tienda mejor y más perfecta, y no hecha a mano. Es decir, no es de esta creación. Y así, la superioridad del Hijo de Dios sobre el ministerio de Aarón y todas sus funciones se va consolidando. Y nos falta el cuarto. Un único sacrificio. Ya se ha insinuado anteriormente, pero ahora viene la gran idea. Tal y como nos dice, pues con un solo sacrificio llevó a la madurez definitiva a los apartados. Mis hermanos, este es el Evangelio eterno. Ese Evangelio eterno que está para ser predicado a toda nación, tribu y lengua. ¿Y sobre qué base el pueblo de Dios tiene autorización para hacerlo? Porque Juan nos ha instruido en el triple mensaje angélico. Mensaje que es para nosotros, como toda la profecía bíblica, para estar formados, para saber cuál es la función extraordinaria que desempeñamos como pueblo de Dios. El primero, anunciar el Evangelio eterno. El segundo, el final de la Babilonia. Y el tercero, una advertencia contra aquellos que siguen el sacerdocio falso, la alianza falsa, santuario falso y un sacrificio falso que se repite en el tiempo. Volver a visionar la obra de Dios en nuestra vida es uno de los grandes privilegios que tenemos los seres humanos. Yo te invito
Te invito en este día, como conclusión a ese proyecto que hemos estado hablando, el triple mensaje angélico me enseña que hay un evangelio eterno que está basado en una adoración perfecta a Dios y que nos permite conocer el amor de Dios a lo largo del tiempo. Y luego, el gran privilegio que tenemos los creyentes, los que leemos el Apocalipsis, de estar perfectamente informados en el capítulo 12, 13, 14, de la falsedad histórica que ha intentado usurpar a Dios todo el poder y toda la honra. Tú te puedes convertir en uno de esos ángeles para que las diferencias, los idiomas, las culturas, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, desaparezcan detrás de un mensaje eterno, de un mensaje que tiene que ser y que está siendo predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y recuerda, la nueva alianza es individual y es el trabajo de Dios contigo y de Dios conmigo. Y el Señor promete que nunca más se acordará de los errores de nuestra vida. ¿Quiere ser un instrumento en las manos de Dios para llevar ese precioso mensaje del Evangelio eterno? Estoy seguro que sí. Por eso, Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y no olvides, seguimos caminando juntos.